Contraparte, con Juan de Sola, en ondacero.es. Estruendo de bombas y hostilidades en Oriente Medio que desde luego ensordecen y ensombrecen otras realidades que acontecen y atropellan la dignidad de personas. Repeler la guerra no lleva tampoco aparejada la renuncia de exigir algo tan básico como libertades y derechos para los seres humanos. Y al margen de las operaciones militares dentro de Irán siguen pasando cosas. Los derechos humanos no cuentan con una mínima garantía y dependiendo de la situación, condición, creencia o pertenencia a una comunidad o colectivo, la situación puede ser aún más compleja para recibir el obligado respeto y protección del Estado. Peyman Namini es un joven iraní que fue detenido el pasado 8 de enero bajo falsas acusaciones de haber instigado disturbios durante protestas ese mes. Como consecuencia de su arresto, fue trasladado a un centro de detención de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocido y temido por tratarse de un centro de tortura y malos tratos contra los arrestados. Posteriormente fue obligado a una confesión forzada, sometido a una coacción en la que supuestamente reconocía su participación en las protestas. Para evitar cualquier atisbo de duda, el régimen de los ayatolás difundió este hecho en la televisión estatal el 1 de febrero y posteriormente fue trasladado a la prisión de Kerman. Desde mediados del pasado mes de marzo, durante un periodo de 10 días, Peyman Namini ha sido objeto de torturas severas, interrogatorios interminables, privación de alimentos y agua. De hecho, sufrió y permaneció durante 48 horas atado de pies y manos a una pared, mientras en esta situación de indefensión también era golpeado una y otra vez. Al parecer, sus creencias como Bahá'í se han acabado convirtiendo en su principal enemigo, por ello fue objeto también de torturas psicológicas con más interrogatorios, ejecuciones simuladas con el objeto de obtener la confesión falsa. La comunidad Bahá'í en España y el resto del mundo y diferentes colectivos de derechos humanos exigen ahora una pronta reacción y en particular una obligada liberación de Peyman Namini. Sore Rezai es miembro del Comité de Derechos Humanos y Solidaridad de los Bahá'ís en Irán. ¿Qué tal, Sore? Bienvenida. Hola, buenos días. Clarisa Nieva, coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í en España. Gracias por asomarte a esta ventana de solidaridad en Contraparte. No es la primera vez. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de ampliar esta información. Hemos partido del caso de Peyman Namini, que seguramente puede ser un dibujo o un ejemplo de tantos que acontecen dentro de Irán, que en estos momentos se encuentra bajo ese manto de hostilidades y de intervención militar que quizás no nos deje ver o no permita ver con nitidez lo que está aconteciendo dentro del país. Clarisa, en la actualidad, ¿cuál es la situación? Bueno, pues mira, en la actualidad no nos dejan de llegar reportes cada semana de más casos de bahá'ís que son detenidos en sus casas, en sus lugares de trabajo, en cualquier momento, y todos los que ya estaban en las cárceles desde el año pasado, porque este patrón estatal que hay de culpar a los bahá'ís de cualquier crimen o de cualquier atentado contra el gobierno y la seguridad no es nuevo, es un patrón que se viene desarrollando en los últimos casi 40 y pico años, más de 45 años que ya está este régimen. Y la situación es extrema porque, como tú lo decías, si bien un Estado tiene que facilitar la seguridad y el trato digno a los encarcelados, e incluso en periodos de guerra y de crisis como el actual deben ser trasladados y cuidados, que la seguridad de estas personas esté a salvo,
pues es un caso más que el gobierno de Irán pues no cumple, ¿no? Se han producido algunas liberaciones de presos en los últimos días y recibimos noticias de que no todos los presos son liberados y en particular los bahá'ís siguen encarcelados y siguen entrando nuevos bahá'ís, ¿no? Como el caso de Peyvan Naemi y muchos otros jóvenes. Y no es solamente en la capital, sino es a lo largo y ancho de Irán, ¿no? Tenemos noticias desde Isfahán, desde Kermán, desde Madash y, bueno, muchos otros sitios más en todo el territorio de Irán. Sigue siendo igual de severa, firme y opresora la teocracia, o quizás más, ¿no, Clarisa? Así es, porque como tú dices, como hay un bloqueo y no es fácil que la información salga ni que podamos hacer un reporte, pues hay más impunidad dentro, ¿no? Y el pueblo iraní sabían que ese es el precio, ¿no? que están pagando por exigir unas libertades mínimas, ¿no? De vida, de creencias, de trabajo, de dignidad. Y la verdad que estamos sufriendo todos, no solamente por la comunidad Bahá'í, que como te decía siempre ha sido culpable, sino que se ve esta política cómo se está extendiendo a todos los sectores de la sociedad y población iraní. Los Bahá'ís quizás es la comunidad religiosa más castigada, más golpeada y más perseguida por la teocracia, o también hay otras comunidades en situaciones muy parecidas o similares. Bueno, la comunidad Bahá'í es la minoría religiosa no musulmana más grande que hay en Irán y no es reconocida como una minoría religiosa, es más bien acusada como una secta desviada, como un grupo que atenta contra la seguridad. Bueno, estos argumentos que los escuchamos que utiliza el régimen para cualquier grupo que no digamos que no está alineado a sus ideologías, ¿no? Lamentablemente hay otras minorías. Quizás eso nos puede ampliar también un poco más Shore, que ella conoce muy bien el país, la realidad, pero la comunidad Bahá'í desde sus orígenes y ha pasado por muchas, digamos, etapas, desde 1844 que surge esta religión en Irán, ha sufrido castigo de toda clase de líderes y de regímenes que han estado ahí, digamos, ejerciendo el poder en Irán, ¿no? Sore, ponnos un poco al tanto de cuál es el mapa en estos momentos de comunidades y colectivos perseguidos por sus creencias. Sí. Bueno, la comunidad Bahá'í sufre de una persecución muy amplia, ¿no? Digamos, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Que tiene diferentes aspectos. Otras minorías también sufren, pero hay diferencia. Por ejemplo, con los judíos, con los cristianos, no tienen tantos conflictos porque reconocen a estas religiones, a esas minorías, pero a los bahá'ís no reconocen. Entonces, los bahá'ís sufren más por temas diferentes. Desde los primeros años después de la revolución, los bahá'ís hemos sufrido muchos injusticias, violaciones de nuestros derechos. Hemos pasado por todo, desde ejecuciones, encarcelamientos, hasta la negación del trabajo, la educación superior. Pero otras minorías por lo menos no sufren tanto, ¿sabes? Pero si una persona que es musulmana se convierte en otra religión como el cristianismo, sí que es peligroso para esa persona. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el criterio que se sigue, o si es que hay una lógica que podamos entender para llevar a cabo esta serie de persecuciones, Suárez? Para los bahá'ís, la comunidad bahá'í. Mire, históricamente, sabes que los líderes de una religión anterior siempre se oponen a los creyentes de religión nuevo. Es una, digamos, desde perspectiva historia. Pero en la fe bahá'í tenemos principios, por ejemplo, que en la fe bahá'í no tenemos un clase de clérigo oscura. Entonces, si la gente acepta la fe bahá'í, ellos pierden su poder. Y sabes, en Irán está mezclado el poder y la política.
Y otro tema es que tenemos otros principios, como igualdad del hombre y la mujer, tampoco aceptan. Entonces, por todos estos temas, están acusando a los bahá'ís, persiguiendo a los bahá'ís. Soraya, ahora mismo tú te encuentras en España, ¿no? Sí, estoy viviendo en España. Desde hace además bastante tiempo, pero sí has sufrido también persecución, ¿no? Sí, en Irán, cuando estaba en Irán, estaba 3 años en la cárcel. También primera generación que nos privaron al derecho al estudiar, ¿no? Recibir educación superior. Y también mi hermano estaba en la cárcel durante 10 años, mi primo también. Entonces hemos sufrido mucho por ser bahá'í. Mencionaba antes que Peyman Amini se encuentra en prisión. ¿Cómo son esas prisiones? Bueno, es que es muy difícil. Primero quiero decirte un poco sobre Peyman, porque lo conozco, su familia, su abuela, desde hace muchos años. Peyman nació y creció en una familia que siempre se preocupó por servir a los demás. Yo conozco a su madre, a su abuela, y él mismo tenía mucho éxito en la natación, pero como siempre, le negaron la participación en muchas competiciones por ser bahá'í. Entonces, un joven, por ser bahá'í, privado de muchos derechos, ¿no? Entonces, el tema es que es un chico muy sensible también. Sabes que es entrenador de los perros y también es muy sensible. Pero no estaba en las manifestaciones, estaba en lugar de su trabajo, ¿no? Entonces, y ha sufrido mucho. Varias veces lo llevaron para ahorcarlo, ¿no? Entonces besó la cuerda, incluso le quitaron la silla debajo de los pies. Luego le sujetaron de nuevo, lo devolvieron a la celda. Eso afecta mucho a la salud emocional de una persona, incluso a la salud física, ¿no? Entonces, varias veces lo han hecho y en una visita muy corta que tenía con sus padres, le dijo a su madre que por favor ora por mí para que termine todo. Y estoy preparado por todo. Es que es un sufrimiento grande, pero es que tiene fe. Yo creo que por tener su fe está preparado para todo. Pero nosotros, y la comunidad internacional bahá'í, todos nosotros estamos profundamente preocupados para Peyman y otros jóvenes que también están en la cárcel. Sabes que últimamente las ejecuciones en Irán han aumentado mucho. Desde que arrancaron todos los conflictos y las operaciones militares de Israel y Estados Unidos, ¿han aumentado? Sí, porque ahora el gobierno tiene más miedo a la gente que a la guerra, ¿sabes? Porque antes de esta guerra había unas manifestaciones pacíficas muy grandes. ¿Sabes que el 8 y 9 de enero, sí, han matado mucha gente? La gente salieron a la calle y perdieron su vida. Entonces, después de eso, hay un conflicto muy grande ahí. Después ocurrió la guerra. En la guerra la situación es muy difícil, porque según las leyes de Irán, si el país está en una situación de guerra y detuvieran a una persona, le dicen que es espía de Israel, puede conducir a darle una sentencia de pena de muerte. Sin juicios, sin pruebas, simplemente porque tienen ese poder, ¿no? De acusar a cualquiera. Y ese es el riesgo al que se está enfrentando cualquier ciudadano iraní y que lo estamos viendo, o sea, con datos y con historias dentro de la comunidad bahá'í que está pasando, ¿no? La semana pasada sí han ejecutado ya a los 3 primeros jóvenes acusados de participar en estas manifestaciones. Ayer escuchaba una noticia
noticia que habían ejecutado a otras personas más, pero no tengo información fidedigna de que se haya dado, porque es muy difícil tener la información en el momento, ¿no? A veces nos enteramos también por otros medios de comunicación, y de verdad que estamos temiendo la vida. O sea, que en cualquier momento nos enteramos de la pérdida de la vida de Pei Van, y es como cada una de estas vidas cuenta, ¿no? Y como comentaba Shore, cuando conoces tan de cerca esa vida, esa historia, ves que no son historias lejanas de la televisión, que no son cosas que pasan muy lejos, ¿no? Sino que te puede pasar a ti o a cualquier familiar cercano que tengas o amigo, ¿no? Con el que te hayas relacionado en Irán. Entonces, realmente es muy importante poder difundir este caso, hablar del nombre de él y de muchos otros bahá'ís y muchos otros iraníes que están pasando por esta situación. ¿Cuál podría ser la respuesta en estos momentos de la comunidad internacional, Clarissa? Mira, estamos viendo que hay algunos diputados, eurodiputados y parlamentarios de diferentes países que están haciendo público el apoyo, están hablando del nombre de Pei Van y de otros, y eso, por supuesto, que llega a las autoridades y a las voces, ¿no? Entonces, medios de comunicación como el tuyo y ampliar, ¿no? Amplificar la voz de estas personas que están realmente pues a punto de perder su vida es lo que más nos ayuda y lo que más necesitamos. Estamos haciendo esfuerzos también aquí por llegar a diferentes diputados y el Parlamento para que se pueda sobre todo hacer llegar esto a la voz de las autoridades, ¿no? Que iraníes, que aunque ellos creen y quieren ocultar, pero no se puede tapar el sol con un dedo y no se puede mantener esa impunidad ante tantas injusticias. Y un día en la cárcel, Soreg, en Irán, es un día de calvario, ¿no? De tortura y especialmente de casi perder la esperanza, sin casi, ¿no? Sí, es así. Es muy difícil estar en una celda que no tengas noticia de tu familia. A veces te dicen que ellos también están en la cárcel, que quieren matarlos. Es muy difícil, que no tienes noticia fuera de la cárcel. Y también en los años que nosotros estuvimos en la cárcel, nos presionaban para cambiar la idea, la religión, ¿no? Convertirse la conversión, ¿no? Obligados a la conversión, ¿no? Sí, también me han hecho estas presiones. Una noche me dijeron que ya hasta tienes pena de muerte, no has cambiado tu idea, y yo pensaba que sí, que dicen la verdad. Entonces conozco esta presión que hacen para que tú confiesas o hagas lo que ellos quieran. Entonces, tienes que ser muy fuerte. En este caso, yo creo que estoy segura que mi fe me ha dado mucha fuerza para continuar, ¿no? Y yo creo que para otros bahá'ís también es así. Porque nosotros, los bahá'ís, vemos todo esto como un proceso, ¿no? Un proceso que nuestro país tiene que llegar a su madurez, ¿no? Entonces, tenemos esperanza que cambien las cosas ahí. Y una cosa es lo que pueda estar padeciendo Peyvan Amini, y otra cosa bien distinta es la familia, porque tienes contacto con su madre, con parte de su entorno familiar. ¿Cómo están viviendo esta situación tan confusa y tan incierta? Sí, es que estaba hablando antes que se cortan el internet, estaba hablando con su madre, eso que te estaba diciendo, una mujer muy espiritual, que hace oraciones por su hijo, tiene esperanza. Yo creo que la fe que tiene le ayuda mucho, porque si no tengas la fe es muy difícil, porque todos somos humanos, ¿no? Entonces es muy difícil, pero la he visto muy tranquila. Es muy amiga, y yo estaba muy preocupada por su salud emocional, pero la vi muy, muy tranquila, y me dijo, por favor, que hagáis oraciones por él, y que
el mundo sabe que mi hijo no ha hecho nada. Ujú. Entonces, eso es que tenemos que difundir la noticia de Peyvan y otros encarcelados que de verdad son inocentes. Clarisa, ¿cuántas personas pueden estar en esta misma situación? ¿Tenéis algún cálculo, alguna estimación? Bueno, en la situación de Peyvan con el riesgo de ejecución, solo hay unos 2 casos, ¿no? Él junto con otra chica que también en las mismas condiciones fue detenida. No hemos sabido más de ella después de esa difusión de la confesión forzada por televisión, pero estaba revisando desde principios de enero. Desde cuántas personas están, siempre es muy, muy incierto, primero por la dificultad de tener la información y porque parte de la estrategia también es que no quedan registros incluso dentro de las prisiones, porque no hay juicios, no hay cargos, no hay acusaciones, simplemente hay desapariciones de las personas, ¿no? Y hasta que tienes información de dónde está se le acusa pueden pasar hasta 2 o 3 meses. O sea, estaba viendo hay el caso de una familia, padre, madre y un chico joven que están 60 días en una prisión esperando pues a saber de qué se les acusa incluso, ¿no? Entonces realmente el dato es muy, muy incierto, pero sí que cada vez es más grande, porque te digo que lo que nos llega a la comunidad Bahá'í de información realmente es una muestra muy, muy pequeña y representativa, porque sabemos que hay muchísimos más casos que no hay dificultad de comunicación, y también la comunidad Bahá'í en Irán no es una comunidad organizada. Se ha prohibido toda clase de organización administrativa y de presencia pública. Entonces son individuos y son amigos y son familias pues que se van ayudando y que van de alguna forma por contactos, eso que tenemos con gente desde el exterior hacia Irán, es que vamos sabiendo lo que les está pasando, ¿no? Realmente es muy triste, ¿no? De que incluso yo pensaba esto de no han hecho nada, ¿no? O sea, y no es por comparar, pero realmente ni siquiera has estado en una manifestación, y aunque hubieras estado en una manifestación, tampoco eso da el derecho de que se trate, se torture y se mate a una persona, Bueno, ¿no? teóricamente es un derecho fundamental, ¿no, Clarisa? Es un derecho fundamental, exacto. Entonces, es como ¿hasta dónde va a llegar esta impunidad, esta injusticia contra cientos de miles de inocentes de toda una población, ¿no? en Irán y bueno, ya lo decía Shore, la comunidad Bahá'í no sé si doblemente o triplemente, porque si eres mujer sufres en Irán, pero si eres mujer y Bahá'í, pues tienes todavía más que perder, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier ciudadano que tenga pues una creencia o una ideología diferente a la oficialmente impuesta. Sin duda, en clara desventaja la comunidad Bahá'í. Como vemos aquí, la teocracia sigue apretando la tuerca y sigue, en este caso, aprovechando la actual circunstancia para llevar a cabo atropellos a los derechos humanos, como es el caso de Peyvan Amini, que es un ejemplo que hemos conocido, que hemos expuesto, pero que puede ser representativo de otros muchos ejemplos de lo que está sucediendo debajo de ese manto de hostilidades y de operaciones militares. Zoé Rezai, miembro del Comité de Derechos Humanos y Solidaridad con los Bahá'ís en Irán, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contraparte. Gracias de verdad por estar con nosotros. Clarisa Nieva, coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í en España. Seguimos atentos y en contacto. Gracias también una vez más por asomarte a esta ventana de solidaridad llamada Contraparte. No, gracias a ti una vez más por abrirla y por permitirnos compartir estas historias.
Contraparte, con Juan de Sola, en ondacero.es.